Bienvenidos todos y todas una semana más a Calcio Idea, vuestro podcast de confianza, de referencia habitual sobre el fútbol italiano y sobre todo sobre la Serie A. Una semana más venimos a repasar la jornada número 13 de nuestro querido campeonato, una jornada además que tiene mucha chicha porque hubo partidos en la parte alta muy importantes, ¿verdad, Maru? Y no solo eso, sino que también muy aburridos. No, eso es una dinámica habitual. Sí, La la verdad. verdad es que me acuerdo la temporada pasada que hypeamos unas cuantas jornadas y por enfrentamientos súper interesantes, lucha por el descenso, por el campeonato Aquí no. o sea, las hypeamos y salió mal. Entonces yo ya no hypeo nada, ya no me espero nada. Sobre todo porque me esperaba, por ejemplo, sin ir más lejos, que hubiese 5 equipos en un punto, ¿no? Y va Sí. Jamie Vardy el lunes y me dijo, no. Que se queden 4 equipos en un punto y ya está. Que el Bolonia ya me la como yo. Y eso pasó. Y eso pasó, sí. Me Eh, frenó las ambiciones del Bolonia. Siguiendo con un poco ya lo que estás diciendo tú, que no es excesivamente divertido, esta jornada, vi el otro día una estadística que realmente se alinea bastante con lo que estamos diciendo de la Serie A esta temporada. Era una estadística que recopilaba básicamente cuántos goles llevaban las principales ligas europeas en las 11 primeras jornadas, es decir, en los 110 primeros partidos. En esta estadística, en 110 partidos, la Serie A únicamente, en la Serie A únicamente se habían anotado 244 goles. Esta cifra son 57 menos que el año pasado y 111 menos que los que llevaban en las primeras 11 jornadas en la temporada 2020-21, que es además el récord. Profundizando más en esta estadística, únicamente de los 244 goles anotados en las 11 primeras jornadas, únicamente el 30% han sido anotados por jugadores italianos. Entonces, y ya había bastante mal de la calidad de los delanteros italianos en la Serie A. Pero es que además, dentro de los 5 primeros goleadores, no había ningún delantero centro. Ahora mismo tenemos a Lautaro Martínez con 6 goles, pero hasta hace 2 jornadas esto no pasaba. El año pasado, después de 11 partidos, el primer goleador era Matteo Retegui, que ahora ya no está, que llevaba 11 goles. Esta temporada, si lo comparamos con otras ligas europeas, tanto la Premier como la Liga, como la Ligue 1, llevaban más de 300 goles, es decir, 56 goles más que la Serie A, y la única que llevaba menos de 300 goles era la Bundesliga, que llevaba 289 goles, es decir, 35 Los más. 280 del Bayern más los 9 de los otros 19. Claro, llevaba 289 goles, pero en 90 partidos, es decir, 3,2 goles por partido. Y a Serie A promediaba 2,2 goles por partido. Así que es una estadística bastante dura en cuanto al apartado goleador, no únicamente de la competición, sino también de los delanteros italianos que en ella están. Es una situación de la que venimos. Primero la venimos reflejando hace tiempo, porque aquí no romantizamos nada, ni blanqueamos. Aquí no hacemos podcast washing de ese. Aquí ya venimos tiempo avisando de que el nivel de la Serie A a nivel interno, a nivel liga, se está perdiendo un poco de calidad, de intensidad, que a su vez está reflejándose en la selección. Es que al final es un círculo vicioso de la bajada a los infiernos
que no parece terminar. El Inter, que era un poco el diferente y en otra medida el Atalanta, son dos equipos que el Atalanta este año está más para allá que para acá y el Inter parece ser que es el primer año de los últimos 4, 5, 6 en el que hay una situación, no sé si tensa, pero no tan cómoda como anteriores temporadas. Y si esos dos proyectos, que eran un poco los más europeizados, se están viniendo un poco abajo o tambaleándose, pues, ¿qué le queda a los demás, no? ¿Qué otro salvoconducto podemos tener? Hay que decir que justo esta jornada no se dio un resultado gafas, no se dio ningún 0-0, al menos hubo goles en todos los partidos, mínimo hubo uno, como en ese Roma-Napoli o como es en ese Milan-Lazio, que además son equipos de la parte alta. Estos cuatro justamente, tanto la Roma como el Napoli, estaban allí luchando quién ocupaba la primera posición. El Milan también tiene los mismos puntos que el Napoli, pero si te vas a las estadísticas, el Milan tiene 19 goles anotados en 13 jornadas, el Napoli tiene 20 en 13 jornadas, que son menos de 2 goles por partido. Y a Roma, que hasta la semana pasada era el primer clasificado en solitario, tiene 15 goles Mira, en 13 partidos. la Roma, le escuché el otro día una estadística sobre el Getafe de esta temporada, que es que creo que llevaban 13 goles, ¿vale? Pues de esos 13 goles, 3 de ellos no sirvieron para puntuar. Uno fue en un 3-1 en contra y los otros dos fueron el segundo gol de una victoria por 2-0. Entonces, que fue como abusar, ¿no? En plan, ¿cómo vas a marcar más de un gol por partido? Por Dios. Entonces, de esos 13 goles, 10 goles le sirvieron para puntuar. No me sé exactamente la estadística de la Roma con respecto a sus 15 goles esta temporada, pero no creo que vaya muy lejos. A ver, muy lejos no va, porque básicamente, si vamos a jornada 1, es 1-0, 2, 0-1, 1-1, 1-1, 1-0, 0-1, 1-0, 2-1, 2 porque metió a Atalanta 2 goles. La Claro, jornada contra el Milan anotó 3 y a Roma, esto hace que suban las estadísticas, y sí. después anotó también 2. Pero el inicio de Serie A de la Vale, Roma es vale, que... lo acabo de hacer, o sea, acabo de hacerlo mientras tú me lo ibas contando. De los 15 goles, únicamente 4, que son los dos del día que marca 3, y los otros que me has comentado que eran un 2-1. Claro, pero ese partido pierde. Por ejemplo, el de Milan Claro, únicamente te sobra un gol. El de Torino únicamente te pero... sobra un gol. Vale, sí, mejor. Claro, pero Entonces, es que claro, hasta la pues, jornada. pues Bueno, entonces, hasta claro, de hace los nada. 15 goles anotados, solo dos, ¿no? Eh, o sea, bueno, de Eh, los 15 anotados, 12, 13 ha utilizado le han servido para puntuar realmente. O de los sea, 15. 12 ya han servido. No, mm, 11, perdón. 11 ya han servido para puntuar, creo. claro, o sea, Más o menos. por 10, ejemplo, 11 por ahí. en una victoria 2-1, los dos le han servido para puntuar. Uno Claro, a para ver. el del empate y el de la victoria, claramente. Entonces, claro, es que está aprovechando, que también es lo que tiene la Roma, tanto para bien como para mal. Eh, para bien contra los equipos grandes y para mal contra los pequeños, que es una faceta que yo siempre he admirado de mi equipo, que es en España, que es el Rayo Vallecano, que es algo que le está pasando ahora mismo al Español, por ejemplo, que son equipos que siempre están en partido, sea quien sea el rival, sea como sea el momento del partido, siempre está en partido, ya sea a un gol de diferencia, empatado o a un gol de diferencia ganando. Hmm. Que en equipos como el Rayo Vallecano y el Español está bien, porque eres o igual o inferior a la mayoría de los equipos de tu competición, pero la Roma es algo que no puede tolerar, sobre todo esta temporada que está en una pelea interesante. Mira, he echado cuentas. De los 15, 12 y sirvieron para
para puntuar. Y a Roma tiene algo muy curioso y es que si pierde, no anota. Porque perdió, por ejemplo, contra Inter, perdió 0-1 contra el Torino, perdió 0-1 contra el Milan, perdió 1-0 y contra el Napoli también perdió 0-1. Ah, Los únicos goles que no habían servido para puntuar a la Roma es el tercero contra Cremonese, ya que quedan 1-3, el segundo contra Udinese, que quedan 2-0, y el tercero que yo tenía por aquí era el segundo contra el Verona, que quedan precisamente 2-0. Es o decir, sea que 3 goles de 15. ha rentabilizado el 80% de sus goles. Es una locura, es una locura. O sea, también es una perspectiva que te puede hacer ver que es un estado de forma que puede, que está pendiente de un, o sea, para bien y para mal está colgando de un hilo. Hmm. Estás constantemente en el abismo, que de momento te está saliendo bien, pero bueno, esperemos que es muy difícil hacer las 38 jornadas en este estado. Entonces, hombre, yo intuyo y espero que puedan virar hacia dentro del acantilado y no hacia fuera de él, hacia tirarse de él. A ver, sí, 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 sí. Bueno, Espero sí, que les sirva para estabilizar. si vamos a, como me gusta decir a los de la Premier, si vamos a handball, es decir, terrorismo futbolístico, básicamente, está el Parma. El Parma es de hecho, si buscáis, el Parma es el que menos apetecible es de ver por sus goles anotados. Básicamente, el Parma, si vamos a números, desde el 13 de septiembre hasta el 29 de octubre, es decir, mes y medio, disputó 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos de Serie A, en los cuales únicamente anotó en uno de ellos. El resto de partidos fueron 0-0, 0-0, 0-1. En este anotó 2-1, 0-0 y perdió por 2-0. Es decir, sus aficionados estuvieron mes y medio y vieron 2 goles de su equipo en 6 partidos. Tiene mérito también. Tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito ser del Parma. Y encima, Actualmente sí, actualmente sí. claro, luego está el Verona, que puedes tener una situación parecida, pero bueno, pero al menos te da espectáculo por sus rivales. Te viraliza un poco la situación rivales y porque es un equipo que por lo menos te da partidos divertidos y anota. Entonces, te diferencia un poco del Parma. La situación para mí un poco más eh, que quería un poco poner en contexto o sacar aquí a la palestra es la de la Fiorentina. Que es que ya A ver, cuéntame cositas, que sé que tenías ahí preparados datos. es que digo, es que ya estamos en la jornada 13. Y es que esto ya es un tercio de la temporada. Y lo que te dije la semana pasada, que es que lo que hemos visto de los equipos es, 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 es lo que vamos a ver de aquí a final de temporada. O sea, no, ya no va a haber sorpresas. O sea, la Cremonese es lo que es. La Roma para mí es un candidato a estar en Champions. Bueno, es un favorito a estar en Champions. El Milan va a ser un competidor por el Scudetto. El Como va a ser un candidato por la lucha europea. El Atalanta va a ser un candidato a la nada. Entonces, yo para mí lo que hay ahora mismo es la realidad ya de lo que tenemos. Y la realidad de lo que tenemos es una Fiorentina que va a estar peleando por no descender. Entonces, estás revisando, haciendo números. Digo, voy a tomar de ejemplo el descenso de la temporada pasada, que es un descenso bastante barato. Pues es una salvación bastante barata. Que si no me equivoco, y si me equivoco lo voy a corroborar ahora mismo, se Hay que decir salvaba. que es normal que el descenso sea barato cuando estaba en Monza, que se pasó medio año sin No, pero ganar. Monza no, o sea, esto al final el descenso barato lo manda el 18º. Ya, ya, pero me refiero que había Mm, 2 equipos precisamente el año pasado sí, sí. que bueno, En este caso, Leche se salvó con 34 puntos. Que para mí, hombre, para lo que se suele mover en descenso los demás, sobre todo en la Premier y el de Liga Española, es un descenso relativamente barato. La temporada anterior, el Empoli se salva con 36, que ya son 2 puntos más.
Y, por ejemplo, el propio Lecce se salva la temporada anterior con 36 puntos, que también son 2 puntos más de la actual. Entonces, pillamos el descenso la salvación más barata de los últimos 5 años, que son los 34 del Lecce, en 38 jornadas. Y vamos a ver, la Fiorentina ahora mismo tiene 6 puntos. Tiene 6 Vale. puntos a falta de 25 No, jornadas. a ver. A ver, tiene 6 puntos con de 13 jornadas. Que eso es un aproximado de un 0,5. 15% un 15% de, de los puntos obtenidos. Sí, 6 de 39. ¿Vale? La temporada pasada, bueno, cogiendo los 34 de Leche, para llegar a esa cifra, ¿vale? Quedan 25 partidos de temporada. Para llegar a esa cifra, tiene que conseguir 28 puntos más. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que conseguir de aquí a final de temporada 28 puntos de 75, es decir, un 38% de los puntos. Es decir, más del doble. Que puede ser. He estado viendo, he estado consultando, y bueno, si tú haces una temporada en la que consigues cerca de un 40, que es lo que tiene que hacer la Fiorentina, cerca de un 40% de puntos, es un aproximado de unos 45 o 50 puntos más o menos. Es decir, que de aquí a final de temporada, milagrosamente la Fiorentina tiene que pasar de ser el Monza a ser un equipo que lucha por entrar en Europa. A ver, no, yo no lo veo así. ¿Vale? Pero, a ver. ¿Vale? Yo creo que algún dato está mal. No, está perfecto. 28 A ver, puntos vuelvo a repetir que me he perdido. Vale. En total tú puedes hacer, bueno, tienes 75 puntos disponibles. Sí, quedan en juego 75 puntos. Que es Sí. 25 por 3. Mm. Pues de esos 25 tienes que conseguir 28 puntos para salvarte la temporada pasada, que son 34 puntos. Pues 28 más 6 de los que tienes ahora mismo son 34. Y 28 puntos de aquí a final de temporada significan más o menos un 38% de los puntos en juego. Vale. ¿Vale? ¿Cuál es la proyección actual de la Fiorentina? Su proyección actual es llegar a los 18 puntos. Bueno, no está mal. Mira, vale. Y de alguna manera, ¿vale? De alguna manera, la Fiorentina tiene que... O sea, que son 12 puntos más de los que tiene ahora mismo. Es fácil, llevamos un tercio de competición, tiene 6 A ver, puntos. hay que decir que ha jugado con, por ejemplo, Atalanta, Juventus, Le queda otro partido, le queda otro partido. Inter, Si es también que, ha sí, jugado. vale. Bueno, es que también estamos casi a mitad de competición, Sí, llevamos no, 13 no, claro, jornadas. Es decir, es ha que, jugado, es que ya juega menos con 4, juega con todos. claro, menos con 5 equipos ha jugado con el resto, claro. No es excusa. Claro, es que por eso te estoy diciendo que ya a estas alturas de competición, los equipos que estamos viendo es lo que son. O sea, es, Sí, es, es lo que son. yo Son tengo lo una, que son. yo tengo una estadística que es aún peor. Entonces, sí, pero termino ya. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que, que de aquí a final de temporada su proyección son 12 puntos más. Y hemos dicho antes que tiene que conseguir 28 puntos mínimo para llegar a 34. Es decir, que de alguna manera tiene que conseguir más del doble de puntos de lo que tiene proyectado ahora mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir resumido en resultados? ¿Qué quiere decir esto? Pues ya mínimo, de aquí a final de temporada, mínimo, teniendo en cuenta que puedes empatar 22 partidos, tienes que ganar 2 partidos.
Lleva 0 victorias ahora mismo. O sea, ya tienes mínimo que ganar No hace 2 falta que lo partidos. digas. Y ahora mismo, no. Es que tienes que ganar mínimo 2 partidos. Y ahora mismo, está revisando, ¿vale? Está revisando. Y es cierto que la jornada que viene tiene un partido muy propicio para conseguir una victoria muy moral. Que es, si no me equivoco, la siguiente jornada es fuera de casa contra el Sassuolo. Y es propicio porque el Sassuolo es ahora mismo un equipo en tierra de más o menos nadie, ¿no? Y tú tienes una urgencia vital. Entonces, mi escenario es que la Fiorentina va a ganar los 2 siguientes partidos. Ante un Sassuolo que está un poco perdido, y eso le va a dar la fuerza para, en casa contra el Verona, la siguiente A ver, jornada, ganarlo. un Sassuolo que hace un mes y metió un 0-3 a Atalanta. Ha perdido, está, pero tampoco mucho. Esto es imposible. No. Es Yo que, confío, no, o sea, yo vale, confío en la espera. salvación de la Mira, Fiorentina. vamos a ver, los equipos contra los que no ha jugado. El Sassuolo, Verona, Udinese, Bien, Parma, bien. Parma fuera, y recibe Cremonese y Lazio. A ver, puede ganar a todos. Otra cosa es que gane uno. Y llevan 0 victorias en 13 partidos. Yo tengo una estadística que es aún mejor, en este caso. Si quieres, te la digo. Pongamos por un casual que la Fiorentina gana todos los partidos que Bueno, quedan. Es decir, perdón. Todo esto suponiendo que los demás equipos sigan su proyección normal y que nadie sobrepuntúe más de lo normal. Perdón, ya que puedes seguir. siempre hay rachas. Por eso. Vale, pongamos el caso de que la Fiorentina gana los 25 partidos que quedan. Eso significa que suma 75 puntos y se queda con 81 a final de temporada, lo cual sería histórico. Pues aún sumando 81 puntos, ganando 25 partidos consecutivos, no les daría para ganar la Serie A. El último campeón que ganó la Serie A con 81 puntos o menos fue Inter Inter de Milán en la 2005-2006. ¿Qué pasó en la 2005-2006? Que realmente no ganó el Inter, ganó la Juventus con 91 Claro. puntos. Entonces, en el Fue el año de. 2004-2005, la Juve sumó más de 86 puntos, pero le quitaron el título por el Calciopoli. En el 2003-2004 ganó en Milan con 82 puntos. De momento nadie ha sumado menos de 81. Sí, la siguiente. O sea, la 2002-2003. En el 2002-2003 ganó a Juve con 72 puntos. ¿Por qué? Porque fue una temporada de 34 partidos. Es decir, no hay un campeón de la Serie A con 81 puntos. De hecho, el que más se acerca fue el Napoli de la temporada pasada, que ganó con 82, pero no con 82, sí. 81. No. Entonces, aún Que, ganando todos los partidos, no van a poder ganar la competición, en serio, seguramente. se habla muy poco, pero es que la temporada sería, o sea, ánimo no tengo los datos en la cabeza del Monza de la temporada pasada a estas alturas. Yo creo que de Entonces, Monza fue peor la segunda vuelta que la primera. sí, no, sí que fue La segunda vuelta fue una cosa. que fue cuando surgió el meme de a ver cuándo gana el Monza, Sí, sí, que pero era meme, pero era real. en serio, es que es insólito. Es que es insólito, sobre todo viendo, por ejemplo, que os reísteis de mi Adri Soria y tú, pero por ejemplo, Normal. es que su rendimiento en conference está siendo más o menos. O sea, Que es cierto lleva 2 derrotas seguidas. ya, no, que es cierto que desde que os dije que lleva 2 victorias, os metisteis conmigo y se vinieron abajo. Pero es que es un equipo que es que realmente no sabes explicarte. A ver, se vinieron abajo, no. Perdieron contra Mainz y AEK. Así que, bueno. No, es que no, o sea, en serio, es que es que no tiene explicación lógica Por cierto, porque perdieron contra el AEK
de Roberto Pereira, exjugador No, de Udinese. De Atenas. Perdón. Hay que de Atenas. Perdieron con Ajax de Atenas, de Roberto Pereira. Vale, chiste. ¿Contento? Sí. No, pero lo que quiero destacar con esto es que realmente estamos viendo yo creo que si paramos la serie A en 13 jornadas, tendríamos que volver atrás muchos años para encontrar 5 equipos. Bueno, vamos a dejarlo en 3, que son los que descienden. Yo creo que nos costaría mucho encontrar 3 equipos peores que estos 13 partidos de la Fiorentina. ¿Cómo podemos ver cuál es la temporada que un equipo tardó más en ganar un partido? De Benevento. ¿Cuánto tardó el Benevento? Una vuelta entera. Y pues no les queda mucho a estos. Lo de Benevento había sido un peor, que no habían sumado ningún punto. Por eso dije 3 equipos y no 1. Claro, de Benevento, ganó, había ganado a jornada 19. 19 o 18. Es que tú de normal, porque tristemente en los últimos años no es raro ver grandes equipos tener malas rachas, de repente pasar de disputar 10 años puestos europeos, de repente estar en zona de nadie y de repente luchar por no bajar. Se está volviendo relativamente normal. Pero esta bajada de la Fiorentina es que literalmente es de un día para otro. A ver, hay que decir una cosa, que yo creo que a Fiorentina evidentemente se va a salvar por plantilla y lo que quieras. Y porque creo que los demás equipos tampoco están dando... Pero, porque hay equipos que Verona, mismamente, que tiene los mismos puntos que a Fiorentina y por eso la Fiore no es collista, es un equipo bastante complicado de ver. No, pero Pisa, por ejemplo, yo en el verano no me centro. O sea, yo en el Verona no me centraría. O sea, es que yo creo que, por ejemplo, el Parma es carné de descenso y Pisa también. A mí me extrañaría que no hubiese 3 equipos peores que a Fiorentina. Es que no puedes descender con Moise Kean. Pero ¿cuántas temporadas ha tirado el Parma luchando por no descender? Todas. Por eso, pero es que están hechos a ello. Es que el jugador del Parma, ya sea un nuevo integrante del Parma, el nuevo integrante del Parma, cuando llega en junio, sabe que dentro de 9 meses va a estar peleando por no descender. El jugador del Pisa, cuando ascienden, sabe que la siguiente temporada van a estar con algo al cuello toda la temporada para no descender. El del Cagliari igual, Genoa igual. Es que el de la Fiorentina se está viendo en una situación que no sé si se la cree ya o no. O sea, tienen que dejar de creer que es algo que lo hablamos la temporada pasada, no sé con qué equipo en concreto, pero en este caso los jugadores de la Fiorentina tienen que dejar de pensar, si es que lo siguen pensando, que están ahí por accidente. No estás después de 13 jornadas penúltimo, con los mismos puntos que el último, con 0 victorias, con 6 empates y con 7 derrotas, con un -11 por accidente o por una mala racha. No. 3 meses de competición no son una mala racha. Estás ahí porque es lo que eres. Entonces, tienen que empezar por creerse eso. Y eso, jugadores que la temporada pasada estaban disputando una semifinal de una competición europea, es muy difícil que se lo traguen. Entonces, para mí, el trabajo ahora mismo es asimilar tu situación y asimilar el equipo que tú eres ahora mismo. Esta temporada, esto es lo que eres. La temporada pasada fuiste una cosa, y si no quieres la temporada que viene ser el mejor equipo de la Serie B, tienes que tener en claro lo que tú eres ahora mismo. Y es un equipo que lucha por no descender. Y a partir de ahí ya puedes construir. Ya puedes que lleguen dentro de 10 jornadas, y a lo mejor dentro de 10 jornadas te has hecho 6 victorias, 3 empates y una victoria y estás de repente noveno. Bueno, habrá que verlo. Para poner números en la Fiorentina hemos puesto números en cuanto a puntos, estadísticas y demás. Hay que hablar también un poco de la apuesta que significa para Rocco Commisso, porque Rocco Commisso llega en 2019, si no me equivoco,
y la inversión es muy importante, sobre todo en cuanto a instalaciones, el famoso Bioga Park, que bueno, en castellano suena un poco feo, pero Rocco Comiso se ha gastado más de 400 millones en la propia ciudad deportiva, ya se ha gastado más de 100. Y si vamos a gasto en plantilla, lo cierto es que la Fiorentina no tiene un gasto en plantilla excesivamente elevado en cuanto a nóminas, pero si lo comparamos con otros equipos de la parte baja, sí que la diferencia es notoria. Anualmente, según la web Capology, los salarios del primer equipo suman más de 65 millones. Si lo comparamos con el Cagliari únicamente paga 29 millones de salarios. El Genoa, 30 millones. Y Lecce, aún menos, 19,5 millones. Estamos hablando de mucha distancia. La Fiorentina se gasta en salario 3 veces más que Lecce. En cuanto a Pisa, que es un recién ascendido, también más de triple. En cuanto a Cremonese, pues el caso es lo mismo. Es decir, está muy bien decir que si están aquí si están tan abajo, no es casualidad, pero lo cierto es que la plantilla en ningún momento se ha hecho para eso, y también por este motivo el choque de ver a Fiorentina tras 13 jornadas tan abajo es bastante grande, porque como podemos ver, el resto de equipos se gastan entre 20 30 millones, y a Fiorentina es que si vas a su salario pues es más de doble. Esto siempre con los datos de capology.com, que es una web que se dedica a buscar este tipo de datos y a recopilarlos. Y es que además, si vamos al salario de cada uno de los jugadores, Moise Kean anualmente gana casi 6 millones, gana 5,8 de bruto cada año. Y Moise Kean esta temporada es un jugador que aún no se ha presentado a jugar mínimo en Serie A. Y mínimo contra cualquier equipo serio. Ni contra el Mainz, ni contra el AEK. Entonces, claro, estamos hablando de que el año pasado Retegui era el máximo goleador de la competición, pero la temporada de Moise Kean fue seguramente la mejor de su carrera, que anotó 19 goles en 32 partidos, y esta parecía que iba a ser lo mismo, pero no. Le pasó como a Retegui, pasa que Retegui fue listo. Retegui pilló una temporada, le salió la temporada de su vida y dijo, pues me voy a cazar dinero Y muy por bien. ahí. Bueno, Retegui de momento que sigue yendo convocado con Italia y sigue anotando goles en la Saudi Pro League, así que siga así, porque Pues es necesario. le va a ir mejor. Sí, a Sí, ver, esto es que, al igual que el típico equipo de abajo que de repente hace una buena temporada y le cuesta muchísimo hablar por ejemplo, a ver, el Boloña no, porque, bueno, bueno, es que el Como es un proyecto que ya estaba predestinado a un español, por ejemplo, que es el caso que se más semeja a esta temporada. O sea, el español es un equipo que su entrenador y sus jugadores les va a costar muchísimo decir, no, pues a ver si clasificamos a Europa, porque bueno, ya han pasado 14 jornadas, estamos quintos, bueno, pues podemos luchar, no lo van a decir, te van a decir hasta el último momento que la salvación es el objetivo. Pues en estos equipos de arriba que hacen estos comienzos de temporada es un caso parecido, pero desde el otro punto. Es un equipo de luchar por Europa y no asimilan, y no quieren asimilar que están luchando por no descender. Por lo mismo, porque para mirar hacia arriba tienes el miedo escénico, y para mirar hacia abajo pues tienes el vértigo. Entonces, lo primero para conseguir el objetivo es mentalizarte sobre ello. Y actualmente pues tu objetivo no es quedar sexto, séptimo, tu objetivo es quedar décimo, séptimo. Bueno, de momento Esto hay igualmente que... es muy cambiante, que esto es muy cambiante, y ya lo hemos visto en este podcast, que en la temporada, Sí, la semana pasada metí yo el miedo con la Cremonese y de repente toma. sí. De momento eso es el objetivo de la Fiorentina, que se pongan objetivos pequeños, como puede ser esa primera victoria, porque se está costando un mundo, y después ya salvación, y después ya objetivos que a día de hoy parecen irreales, como puede ser quedar de décimo para arriba, pero
la temporada pasada vimos que a Roma, que estaba a mitad de tabla, hizo un sprint final brutal. Así que, bueno, nunca se sabe en esta competición. Ya que mencionaste a dos equipos, como pueden ser Bologna y Cremonese, hay que hablar que un nombre propio de la competición, una persona que nadie sabe cómo llegó, nadie sabe por qué decidió llegar a la Serie A, porque a sus 38 años la verdad es que a Jamie Vardy no le quedaba nada por demostrar y el tío hizo las maletas, se fue a Cremonese y este fin de semana vimos, te diría yo, su primera gran actuación en la Serie A. Lleva 4 goles en 9 partidos, pero este doblete contra el Bologna, además un Bologna que venía muy bien, que eso es importante decir, yo no es un Bologna de mitad de tabla, es un Bologna que venía de ganar 0-3 a Udinese, 2-0 a Napoli, 1-3 a Parma, entonces venía muy bien y Jamie Vardy se anotó 2 goles para sumar la tercera derrota en el casillero de Bologna. Ojo a Jamie Vardy, porque si hablamos de que la cantidad de goles anotados está siendo baja, ella se pone con 4, agachita callando e incorporándose tarde. Hombre, es que ya sabemos el tipo de delantero que venía y creo que los dos y gran parte del público coincidió en el que pegaba mucho en la liga que venía y que sobre todo pegaba mucho en el estilo de juego del equipo en el que ha caído y eso estamos viendo. Ya aparte de los 2 goles de este fin de semana, sus actuaciones anteriores, dentro del minutaje que se le iba dando de poco a poco, porque pues por la temporada, o sea, por la edad, la pretemporada que tuvo o la no pretemporada que tuvo, pues ya se conocía más o menos cómo iban a ser sus primeros pasos en la Serie A, en cuanto ha cogido un poco de ritmo, que es lo que pasa un poco con los jugadores de esta edad, ¿no? Que les cuesta más arrancar, pero cuando arrancan se nota el buen estado de forma que tienen porque ya son muchos años de unos cuidados. Entonces lo que Sí, le está sí. pasando ahora mismo a Jimmy Vardy, que ha tardado un poco más que los demás en arrancar, pero no me cabe la menor duda de que en esta Cremonese no sé si se va a hinchar, pero va a hacer buenos números. Sí, además lo estamos viendo en muy buen estado de forma, porque es lo que dices tú. Llegó en la jornada 3, debutó contra el Verona, apenas dispuso de 30 minutos, de media horita. Después sí que descansó 2 jornadas y desde hace mes y medio, 2 meses, ese delantero titular de Cremonese ya había anotado contra Atalanta, ya había anotado contra Juventus. De hecho, contra Juventus hace un gran partido, pese a esa derrota por la mínima. Y contra el Bologna también ha hecho un grandísimo partido. Es decir, no viene aquí para retirarse y se demuestra en cada partido que mientras el físico y ED va, va a rendir y eso que delante, como digo, tenía a un muy buen equipo. La verdad que el Bologna esta temporada, bueno, todas estas últimas, es un equipo que independientemente quién sea el entrenador y quién lo componga, está muy bien diseñado. Un entrenador nuevo que vino esta temporada, bueno, vino no, porque ya más bien estaba Gasperini en la Roma, porque antes hablábamos de que a Roma no anota casi goles, mencionamos por encima que perdió esta jornada 0-1 contra el Napoli, pero hay que meter un poquito de bisturí y explicar cómo fue ese partido, porque lo cierto es que vimos una Roma muy pobre y te diría yo, un partido también muy pobre de ambos equipos. Yo he de decir que entiendo un poco la parte del Nápoles, pero al final las lesiones, mayo- mayoritariamente las lesiones te caen como un castigo. Quiero decir, se te lesionan jugadores joder, qué tormento, qué tal. Pero en este caso siento que en estas últimas 2 semanas, desde que se movió toda para de las selecciones, a Conte le han venido bien las lesiones. Y tú dirás, ¿por qué? Y es que ¿Por le han qué? hecho, o sea, le han hecho el equipo. Las lesiones le han hecho el equipo. No tienes más defensas, o prácticamente no tienes más defensas que Buongiorno, Rahmani y Baukema. Meret está lesionado, por lo cual estás con Milinkovic Savic, que te está dando unos últimos partidos increíbles.
tus centrales, tu línea de 3 centrales se ha mostrado sólida en estas últimas partidos, tanto el de la Champions League contra el Karabakh como la jornada pasada contra el Atalanta como esta. Los extremos, perdón, la línea de medios que está compuesta por los dos carrileros, que venía jugando, es cierto, que venía jugando Miguel Gutiérrez, pero se lesionó también y ha entrado en estos dos últimos partidos Matías Oliveira, junto a Di Lorenzo en la otra banda, rendimiento súper correcto de los dos, como siempre que juegan. El centro campo, que me acuerdo que teníamos las discusiones, los debates de no, es que McTominay está perjudicado por De Bruyne o que no, que De Bruyne no perjudica. Pues bueno, se ha lesionado De Bruyne, se ha lesionado Zambuanguisa, se ha lesionado Gilmour y tienes de titulares a McTominay y a Lobotka, que la verdad es que se complementan de una manera increíble. Y la delantera se te ha formado prácticamente, porque tienes lesionado a Romelu Lukaku, Spinazzola, que también venía contando con minutos ahí en la parte de arriba, también ha estado de baja. Entonces se te ha formado con Noah Lang y David Neres, con Højlund arriba, que es una delantera que se complementa bastante bien. Højlund tiene sus dificultades para jugar al fútbol. Pues es cierto que es un delantero que intenta bajar a recibir y me gusta cómo se junta con McTominay, cómo se entiende con McTominay. Tiene una relación parecida a la que tenía McTominay con Lukaku, ¿no? Que son dos delanteros que le dejan ocupar espacio a McTominay, porque se mueve mucho. Lukaku tiene no mucho más, pero sí un poco mejor de tacto con la pelota que Højlund. Se nota, Højlund al final se nota que en ningún momento es el delantero por el que pagar 80 millones. Pero bueno, dentro de sus limitaciones, está haciendo bien la manera de reforzar las dos bandas, que es algo con lo que no estaba contando Conte durante esta temporada, y le están viniendo muy bien la profundidad que les dan tanto a Noah Lang como a David Neres. Y una cosa que me he dado cuenta, que cuando el Nápoles está en fase muy ofensiva, ambos carrileros, como son Di Lorenzo y Matías Oliveira, no llegan a doblar en ningún momento los extremos. O sea, las bandas son enteras para los extremos. O sea, se consiguen una altura muy alta, tanto Di Lorenzo como Oliveira, y los veo más de segundos puntas, incluso, jugando más cerca de Højlund que cerca de la banda. O sea, la banda tiene en total libertad tanto David Neres como Noah Lang. Sí, en ese aspecto yo creo que como se llama Antonio Conte, sí que ha cambiado bastante, porque antes con Politano esto no pasaba. Antes sí que era más profundo Di Lorenzo, aunque es cierto que muchas veces se sumaba más como interior, centrocampista, pero en banda izquierda, sí que lateral, carrillero, debía ser profundo porque no había extremo. Ahora con Noah Lang cambia de cuenta. Es que en este partido ni interiores, que eran directamente en media puntas. O incluso segundos delanteros. Es que estaban muy cerca de Højlund durante muchos tramos del ataque, por lo menos hasta que se adelantó en Nápoles. No sé si viste un vídeo, ya que mencionaste a David Neres, de entrevista que hicieron post partido, porque, bueno, te voy a poner el audio a ver si lo escuchas, porque es bastante gracioso y le pregunta la entrevistadora, ¿estás de vuelta? Y dice con su típica expresión de haber consumido cosas, nunca me fui. Mira, te voy a poner el audio a ver si lo escuchas, porque yo llevo un par de días enganchado ahí. And you are back. I never left. I've always been here. ¿Escuchaste? A ver, poco bajo, pero sí, tú ya lo que dices. Dice, nunca me he ido, siempre he estado aquí. Luego, además, a 0x5, dice. Luego te pido el favor de que en la postproducción le subas un poco el volumen para la gente. Vale. Intento subir el volumen No, pero sí, entre unas cosas y otras, o sea, Conte ha aprovechado las lesiones, el 11 se la ha hecho prácticamente solo, y él, pues evidentemente, con su inteligencia del buen entrenador que es, ha sabido aprovecharlo y ha dado una consistencia al Nápoles, que es cierto que la Roma tampoco es el mejor equipo para ofrecer juego, que se vio porque el Nápoles le intentó dar juego, pero no, o sea, le intentó que era ese juego la Roma, pero claro, no era posible. Sí, porque el 11 de la Roma es para verlo. El 11 de la Roma es para no verlo, más bien. Es para tirar del revés, porque la Roma salió con
Con... De la línea centro del campo, o sea, obviando los media Pero déjame puntas. decir, hay 11. Perdón. O sea, no voy a decir, solo voy a decir un nombre, que es que de la línea de media puntas, obviando la línea de media puntas, el hombre más ofensivo era Koné. Después te digo yo otro detalle que es bastante curioso del partido. Bueno, a Roma salió con Sviglia en portería, Mancini indica Mario Hermoso. Mario Hermoso, que si no lo habéis visto, buscad una foto, porque ha envejecido 10 años en 2, desde que se fue de Adriático. Está cambiado, está cambiado. Cheik, Koné, Cristante y Wesley, Matías Suyer, Pellegrini, que la verdad con Lorenzo Pellegrini yo creo que se agarran un poco a los goles en momentos importantes que han seguido su carrera, porque siempre lo meten en este tipo de partidos y con arriba se están aferrando a alguien que dé 2 pases. Pero a día de hoy pocos pases da, la verdad. Pero bueno, ya, pero es que, y si le quitas a él también, que la Roma también tiene su parte de lesiones. No es tan fuerte, pero también no, tiene... pero si después miras los jugadores que entraron de edad. Los jugadores que entraron desde el banquillo, tienes a Tommaso Baldanzi, a Inawi, Paulo Dybala, Ion Bailly, Isharawi, es decir, son jugadores ofensivos, todos. Y que saben jugar. Tommaso Baldanzi y Paulo Dybala en 3 cuartos, pues no hay nada que decir. De hecho, Tommaso Baldanzi sale por Ferguson, que es un jugador que va y viene. Esta temporada, al principio, tuvo un poquito de continuidad, después estuvo en el banquillo, se lesionó el tobillo, pocos minutos. Había hecho una actuación decente contra Cremonese en esa media horita que tuvo, pero contra el Napoli cambiado de descanso y quizá no vuelva a jugar o quizá juega todos los minutos, nunca se sabe. No vuelve a jugar. De hecho, es que, por ejemplo, yo me acuerdo que la temporada pasada tuvimos muchos debates sobre el juego de la Roma, lo hablamos muchísimo, y llegamos a la conclusión de que, primero, Pellegrini no podía jugar de media punta porque no es ese jugador, y segundo, que Cristante no puede jugar. Lo que te hacía más o menos pensar de cabeza, ¿vale? Pues retrasamos Pellegrini a una posición como es la del centrocampista, que te pueda ayudar un poco más en la creación de juego. ¿Qué pasa con un centrocampo formado por Manu Koné y Brian Cristante? que tiene 2 jugadores corredillos en los pies. ¿Qué pasa con esto? Manu Koné y Cristante no proponen exceso, digámoslo así. No, No quieren excesivamente el balón. Y dentro de lo que cabe, o sea, está por ejemplo, y luego, que es que estamos hablando mal de la Roma, tampoco es que quiero hablar bien del Nápoles. No. El Nápoles hace lo que tiene que hacer para ganar, que es un par de llegadas de McTominay, un par de contraataques, y es que el gol... O sea, pero el gol es para verlo, Déjame explicarlo, el gol es un despropósito. De los 11 jugadores, escúchame, de los 11 jugadores que tiene la Roma, únicamente uno es un jugador capaz de hacer un retroceso defensivo de nivel, ya sea por físico o por velocidad, que es Manu Koné. ¿Quién? Vale. Pues tienen la desgracia de que es el que se tropieza en el área rival y no puede volver. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a Ndicka, a Mancini y a Cristante persiguiendo a David Neres. David Neres pilla el balón en el propio área del Nápoles, da unos cuantos pasos, dice, voy a ser inteligente y voy a soltarla. Por la desgracia de que se la da, pues, al peor pasador o al peor al que dársela, a Højlund. Pero bueno, Højlund, en un alarde de inteligencia, también la suelta rápido. ¿Qué pasa? Que más rápido va David Neres. A ver, ya suelta rápido, pero la suelta mal. Además, sí, la suelta mal. Me refiero, el pase está bien, fatal. Pero ya suelta fatal. Está mal, pero... ¿Y qué pasa? Que tiene la suerte de que David Neres está en una carrera contra Ndicka y contra Cristante. Pues claro, le saca 5 metros en 1. Y luego, es que lo más gracioso es que creo que es el 1 contra 1 peor llevado por el delantero y por el portero. Y por el portero. Vale. Lo primero, el último vistazo que le echa Neres al portero es como 4 segundos antes de tirar. Bueno, hay que decir que David Neres no sabes si está mirando o no. Sí, pero bueno, el último levantamiento de cabeza que da son
4 segundos o 4 pasos antes de tirar. Vale, Svilar afronta el mano a mano Gateando. o sea, de normal, si tú ves un mano a mano, lo típico es que el portero haga la típica, se tire, pero en típica pose fútbol sala, con Sí. con las articulaciones totalmente estiradas para cubrir el máximo posible. Svilar se tira como si fuese un penalti. O sea, se tira abajo a un lado. O sea, afronta el mano a mano, medio gateando, medio tumbado. Y si tú ves vale, y aún así, si tú ves la definición de Neres, le pasa entre el abdomen y la mano y el brazo de Svilar. ¿Qué quiere decir? Que si Svilar se hubiese quedado quieto, le iba al estómago. O sea, en un mano a mano, el delantero tiró al medio y el portero se tiró. Y Nah, Cristante todavía sigue es un bajando. despropósito. La jugada, o sea, está en YouTube, en la cuenta de la Serie A, me imagino. Y la jugada es un despropósito a la altura del partido. Es que además, y la jugada tiene muchos detalles, porque por ejemplo, podría haber falta al inicio, que no Sí. hay, sobre el propio Manu Koné. Y a carrera de Cristante. Es una La desgracia, carrera pero de Cristante es un para rabo verla, limpio. pero la de Cheik también. Cheik y cuesta también. moverse. Claro, el pobre Indica, que está ahí de último hombre, dice, ¿yo qué hago? Claro, ¿yo qué hago? Y hay un momento muy gracioso en el cual Højlund da el pase y aparece de golpe Mai Svilar agachado en pantalla, nadie sabe por qué. Está O sea, casi... agachado hacia un lado, sí. Sí, está agachado hacia un lado, que tendrá la cabeza a medio metro de altura, cuando el balón no está ni en la frontal del área aún, y ahí está fuera de portería, que nadie sabe qué hacía ahí, realmente, porque no está ni fuera ni dentro de portería. Y después es lo que dices tú, que se tira bastante mal y la definición de Neres también es bastante mal, porque va casi entra por el medio y medio de la portería. Es decir, el Claro. gol es un buen resumen del partido que hubo. Y de lo que es el tipo de jugador, por ejemplo, de David Neres, que entra en el perfil de jugadores que cuanto menos tiene que pensar, mejor es. Y cuanto más tiene que pensar, peor es. Y es un poco el resumen de esta... Que Svilar es un jugador que es un portero que nos tiene acostumbrados a hacer paradones, a hacer Sí, que es bueno, es muy bueno. intervenciones de poco espacio, de poco tiempo. Y claro, pues tienes un mano a mano en el que pensar y pues le salió mal el pensar. Sí, la verdad. Un partido, a ver, que para mí da un poco de esperanza al Nápoles, pues porque fuera del meme, David Neres hace un buen partido, Noah Lang tiene unas buenas intervenciones, la Rasmus defensa, también. sí, la defensa se muestra bastante sólida, el dúo de McTominay y Lobotka se complementan muy bien, Milinkovic-Savic sigue parando, o sea, y al final es cierto que esto no puede extenderlo a lo largo de la temporada, pero ha formado una forma de juego que no te requiere tirar muchísimo del banquillo, que al final es un hombre de la antigua escuela, hace únicamente 3 cambios, 2 de ellos Bueno, en el tampoco tiene mucho 80 y más. largo. En el banquillo en este partido no tenía excesivamente. Sí, es que la Que lista, metes es que la lista a de Juan lesionados. Jesús, a Matsoki. Matsoki, No, que bueno, descanse en paz. no, pero bueno, o sea, el partido del Nápoles es más por circunstancia y el de la Roma, porque lo que hemos hablado al final del partido es que es un equipo que vive de estar en los partidos y que le caiga en gracia el gol que haya, que es de lo que está viviendo más o menos esta Es temporada. que yo creo que, a ver, estamos hablando de que a Roma ahora mismo, si ganaba el partido, se mantenía líder. Pero ninguno de los dos equipos, bueno, en el caso de Napoli, sea por lesiones, por bajas o lo que sea, es cierto que Conte se ha adaptado bien a lo que tiene, pero no es que se haya adaptado, es que se ha visto obligado a adaptarse a jugar con David Neres y no a Gang, es decir, no tenía más remedio. Era eso o meter a Vergara a jugar. Pero en el caso de la Roma, lo preocupante es que es cierto, tienes alguna lesión, como puede ser ya de Angelino, tienes a Dobbik fuera, pero Dobbik no es que esté fuera por lesión, es que está casi fuera de la plantilla en general. Y también por lesión, pero sí. Y por lesión, pero no te debe afectar. Lo preocupante en el caso de la Roma es que yo no veo una mejoría del equipo. Yo veo que el equipo gana, pero no mejora. Y esto yo no sé hasta qué punto
te vas a ir bien, o de ganar pero no mejorar. Porque, por ejemplo, en el caso de Inter, yo la jornada pasada ante Milan, yo vi muy bien y termina perdiendo. Y esta jornada contra el Pisa, es cierto que cuesta mucho anotar el primer gol, que de hecho no sé si es en el 60, 70, y cuesta bastante, pero yo sí que estoy viendo una mejora en este Inter. En el caso Sí, de la Roma, yo no. es cierto que no muestra mejora, pero para mí tiene margen. Sí, mucho margen, de hecho. Entonces, claro, o sea, tiene margen de mejora, pues moviendo un par de piezas que confío en que Gasperini puede dar con ese toque, que es un poco lo que dije la semana pasada, que para mí la Roma es un equipo que todavía le queda margen de mejora. Y cuidado a enero, porque o sea, yo no creo que los dirigentes de la Roma se esperasen llegar a enero entre los 4 primeros cerca del primero. A lo mejor No, se viene un enero de conseguir ciertas piezas interesantes. yo creo que va a haber bajas importantes en la Roma, como puede ser Dobbik. Importante por lo que pagaron por él. O Dobbik o Ferguson Hombre, puede que estén fuera. eso sería un favor más que una baja. No, pero sí que puede. A Roma, además, habitúa a hacer algún que otro cambio. Algún que otro Voy, voy- cambio en voy a plantilla. soltarte una, y yo por mí ya he acabado este partido, ¿vale? Yo te voy a soltar una y a ver cómo tú te la comes. Tú puedes Tengo vender a miedo. Dobbik, Sí. ¿vale? Vende, llega Venga, ahora enero. quieres traer a un jugador de Atlético de No, Madrid. no, 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 no. Dobbik, vale, no te funciona ese tipo de delantero, no te funciona el delantero, tan, tan. Revisas la clasificación, ves que hay un jugador top de la Serie A que está en una situación en un equipo que no pinta nada, tal. Oye, ¿y si me ficho? ¿Cuánto me costaría sacar de la Fiorentina a Moise Kean? Creo que cuesta 55 millones. Siguiente. Creo que su ya subirán 55 millones. La verdad, no te. Pues nada, siguiente, siguiente. Y a Serie B y dice buenas tardes a Fiorentina, si se te va Moise King. Yo que Sí, sí. faltaba. Lo que te Nada, faltaba. estamos fuera, estamos fuera. Pero, pero sí, algún No, jugador pero, puede llegar. ¿y si miras al Atalanta y dices, Kristovic? No tiene. Bueno, a ver. A ver. Claro. No, Sulemana no. Scamacca me pegaría. Pero es que me parece. Yo creo que Atalanta te suelta antes a Kirstovic que a Scamacca, pero mucho antes, además. Mucho, mucho antes. Bueno, es un Pero programa del que ya Kirstovic hablaremos. además no está teniendo excesiva continuidad, así que Sí, pero bueno, es una apuesta un poco. reciente. No se ha roto el cruzado. Todo suma. Todo suma. Sí, Todo sí, hace, pero a todo hace. Roma yo creo que una de las posiciones a reforzar es esa posición de delantero centro. Ya basta de media puntas, ya basta de fichar a Matías Sugué, de tener a Paulo Dybala, a Baldanzi, y tiene que llegar un delantero centro y un medio centro. Por favor, no pido más. De hecho, es curioso porque Cristante, cuando aparece en la Serie A, es con el propio Gasperini en Atalanta, y era más bien un jugador que llegaba mucho, que jugaba en 3 cuartos y que, de hecho, su última temporada antes de llegar a Roma anota 9 goles en 36 partidos, que son estadísticas muy, muy buenas. Pero es que nunca, a partir de ahí, esa temporada tuvo 9 goles en Serie A, pero nunca superó los 4 en la Roma. Entonces, es curioso que Gasperini no haya sabido o de momento no haya recuperado ese instante que él mismo generó. Y que necesita, y que va a necesitar para dar ese saltito. Pues necesita la Roma más goles. Más Decir, goles y comparte más mi opinión registros. de que a Roma necesita un mediocentro y un delantero, mínimo. Sí, el mediocentro no tiene por qué ser un líder, pero el delantero sí que tienen que acertar mínimo unos 10 goles más. Mínimo. No, quiero decir, por su propia cuenta. O sea, que en 19 partidos 10 goles, joder, mira, pues es una sumatoria interesante. Bueno, ya como cabía esperar, estamos de acuerdo en este podcast, como viene Pues, siendo habitual. Jimmy Vardy.
Hay que repasar los resultados de la jornada y si te parece vamos cerrando el podcast esta horita. Antes habíamos de la Fiorentina que no consigue ganar, todo lo contrario Atalanta, que fue el rival de la Fiorentina esta jornada 2-0, un Atalanta que además ha pasado de ronda en Copa al ganar por 4-0 a Genoa y que anteriormente en Champions también había ganado a Eintracht por 0-3. Así que este cambio de entrenador, para sorpresa de nadie, Iván Juric se fue y llegó Roberto Palladino, pues ya ha venido muy bien a Atalanta. Ese Bologna 1, Cremonese 3, que ya mencionamos, Roma 0, Napoli 1, Pisa 0, Inter 2 y Eche 2, Torino 1. Ojo al Torino, porque además falló un penalti en el minuto 90, lo falló Asllani, bueno, lo paró más bien Falcone. Milan 1, Lazio 0, Juventus 2, Cagliari 1, Genoa 2, Verona 1, Parma 0, Udinese 2 y Como 2, Sassuolo 0. Un Como que es uno de los equipos más en racha de toda la competición y que ya está quinto, empatado a puntos con Bologna y a 4 puntitos del primer clasificado. En cuanto a la clasificación, pues como mencionábamos antes, Milan y Napoli son los primeros clasificados con 28 puntos. A un punto están tanto Inter como Roma con 27, con 24, como Bologna, séptima, y a Juventus con 23. Y aquí ya sí que hay un hueco entre Juventus, que es séptima, y Lazio, que es octava, y los mismos puntos que tiene Udinese, que es novena, es decir, 18. Después Sassuolo 17, Cremonese 17 y ya en la parte baja tenemos los tres últimos que son Pisa con 10, Fiorentina y Verona con 6 y marca la salvación tres equipos que tienen 11 puntos como son Cagliari, Genoa y Parma. Equipos que están habituados a estar en esta zona de la clasificación. Respecto a máximos goleadores, pues hemos visto un cambio, porque lo comentábamos fuera de micro, sobre todo ese Lautaro Martínez con 6 goles, que además se ha convertido ya es top 5 máximo goleador histórico de Inter, y en algún momento va a haber que traer el debate de si Lautaro es uno de los mejores jugadores de la historia de Inter, porque pese a su juventud, que recordemos es de 97, aún tiene 28 años, pero los números lo pueden situar ahí, pues ese máximo goleador con 6 goles empatado con Ricardo Orsolín también con 6. Tercero, tenemos varios jugadores con 5, destacar, como no, Nico Paz, que lleva 5 goles, 5 asistencias, es el máximo asistente de la competición y es el tercer máximo goleador de la competición. Pulisic, Calhanoglu y Rafael Leao también tienen 5 y después sorprendentes o no, Berardi en el Sassuolo tiene 4, Bonazzoli en Cremonese también tiene 4, Matteo Pellegrino en Parma tiene 4 y poquito más que comentar respecto al apartado de máximos goleadores. ¿Alguna cosita más que quieras comentar, Maru? Yo creo que por el momento está bastante completo. Por el momento está finito. Bien, sí. Pues por aquí lo vamos dejando. Recordaros que la jornada número 14 comienza el sábado a las 3, precisamente con la Fiorentina como protagonista, que toca visitar a Sassuolo, y partidos recomendados de la jornada. No recomiendas nada. Ese Inter-Como tiene buena pinta. Si tenéis que ver un partido, ver el Inter-Como o ese Napoli-Juventus que nos retrotrae a años pasados, sobre todo esos 2020-21, donde, bueno, 2018 también, 2017, hace 5 añitos cuando la Juve y el Napoli eran los principales protagonistas del campeonato. Este Napoli-Juventus es el día 7 a las 9:15, así que mejor horario imposible. Y hasta aquí el podcast. ¿Qué tal te has pasado, Maru? Yo siempre de manera increíble. Si no, me gusta que te lo pases bien. Pues hasta aquí el podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, chao.